Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro que va a remover algunas fibras sensibles y va a generar un montón de conversación. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance, de las confesiones épicas y, en particular, vamos a hablar de un momento que ha capturado la atención de muchos, la confesión de amor de Kerem por Hande con esa frase tan poderosa: es el amor de mi vida. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor que te dejan sin aliento, de las demostraciones de afecto sinceras y de los momentos que parecen sacados de una película, entonces quédate conmigo, porque este vídeo es para ti. Antes de empezar a desgranar todos los detalles y a especular sobre lo que esto significa para su relación y para todos nosotros que seguimos sus pasos, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es súper fácil, solo tienes que hacer clic en ese botón rojo que aparece por ahí abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te encante. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Cuando escuchamos esa frase "es el amor de mi vida", pronunciada por Kerem hacia Hande, no podemos evitar sentir una oleada de emociones. No es una simple declaración de "me gustas mucho" o "te quiero". Es un compromiso, una afirmación de un sentimiento profundo, de una conexión que va más allá de lo superficial. Y es precisamente por eso que este momento se ha vuelto tan viral y genera tanto debate. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una declaración espontánea nacida de la intensidad del momento, o es la culminación de un largo camino recorrido juntos? A mí personalmente me encanta analizar este tipo de momentos. Me gusta pensar en las sutilezas, en las miradas, en el tono de voz. Y en el caso de Kerem y Hande hay tanto que desempacar. Primero pensemos en el contexto. ¿Dónde y cómo sucedió esta confesión? Los detalles son importantes. Si fue en un momento íntimo, rodeado solo por la calidez de su propio espacio, puede tener un peso diferente a si fue en medio de un evento público, ante cámaras y admiradores. Aunque sinceramente, cuando el amor es tan genuino, creo que la espontaneidad y la valentía de expresarlo en cualquier circunstancia son lo que realmente brillan. Imaginen la escena: tal vez estaban compartiendo un momento tranquilo, una cena romántica, o incluso un paseo bajo las estrellas. Y de repente las palabras fluyen. No ensayadas, no planeadas, sino simplemente brotando del corazón. Esa es para mí la forma más pura de una confesión de amor. La honestidad en su estado más crudo. Y luego está Hande. ¿Cómo reaccionó? Ver esa reacción es casi tan importante como escuchar la confesión misma. ¿Sus ojos se iluminaron? ¿Hubo un gesto de sorpresa seguida de una sonrisa radiante? O quizás se mostró un poco abrumada, pero de la mejor manera posible. La forma en que el otro recibe una declaración de amor tan profunda dice mucho sobre la dinámica de la relación. Si ella correspondió de alguna manera, si sus gestos o sus palabras confirmaron que ese sentimiento era mutuo, entonces tenemos ante nosotros una historia de amor que inspira. Si por el contrario hubo un atisbo de duda o incomodidad, podríamos empezar a analizar si la relación está realmente en la misma página. Pero por lo que hemos podido ver y deducir, la reciprocidad parece estar ahí, lo cual es maravilloso. La frase "es el amor de mi vida" implica una visión a largo plazo. No es solo un "te amo ahora". Es un "te amo para siempre". Es una promesa, aunque no sea explícita en palabras. Es decir, que esa persona ocupa un lugar especial, único e irreemplazable en tu existencia. Y cuando Kerem dice esto, está elevando la relación a un nivel superior. Está diciendo que Hande no es solo una persona más en su vida, sino que es la persona. La que llena sus días de significado, la que lo hace sentir completo, la que ve el futuro junto a él. Es una declaración que habla de destino, de almas gemelas, de esa conexión predestinada que todos, en el fondo, anhelamos encontrar. Ahora analicemos por qué este tipo de confesiones nos impactan tanto. Vivimos en una sociedad que a menudo nos enseña a ser reservados con nuestras emociones. La cultura en muchos lugares promueve la discreción, el estoicismo. Pero cuando alguien se atreve a romper esas barreras, a expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y vulnerable, nos conmueve. Nos recuerda que el amor, en su forma más pura, es valiente. Es arriesgarse, es exponerse, es decir lo que sientes sin miedo al rechazo o al juicio. Y Kerem, al pronunciar esas palabras, demuestra esa valentía.
Además, en el mundo de las celebridades, donde la vida privada a menudo se expone a la luz pública y está sujeta a constantes escrutinio, una confesión de amor tan sincera y profunda puede ser vista como un acto de rebeldía contra esa superficialidad. Es como si dijeran, por encima de las cámaras, de los titulares, de las opiniones ajenas, está esto que siento por ti, y es lo más real que tengo. Y esa autenticidad es contagiosa. Nos hace querer creer en el amor verdadero, en las conexiones profundas que pueden florecer incluso en medio del caos de la fama. Podemos especular sobre los motivos de Kerem para hacer esta confesión en este preciso momento. Quizás algo en su relación con Hande ha llegado a un punto de madurez tal que se sentía la necesidad de verbalizarlo de la manera más rotunda posible. Tal vez ha tenido un momento de epifanía, de darse cuenta de que efectivamente, ella es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. O quizás simplemente el amor que sentía era tan abrumador que no podía contenerlo más. En cualquier caso, la fuerza de sus palabras sugiere una convicción profunda. Y no olvidemos el impacto que esto puede tener en la propia Hande. Recibir una declaración de amor tan potente, especialmente de alguien a quien ama, debe ser una experiencia increíblemente fortalecedora. Debe hacerla sentir valorada, querida y segura en la relación. Es un regalo, un reconocimiento de lo que ella representa para Kerem. Y a su vez, es probable que esto fortalezca aún más el vínculo entre ellos, impulsando su relación hacia nuevas alturas. Pensemos en la posibilidad de que esto sea una señal de planes futuros. Cuando alguien declara que su pareja es el amor de su vida, a menudo se asocia con la idea de un compromiso más serio, de un futuro compartido. Podríamos estar ante indicios de un posible matrimonio, de formar una familia, de construir una vida juntos. Si bien es pronto para sacar conclusiones definitivas, la magnitud de la declaración definitivamente nos invita a reflexionar sobre la seriedad de su compromiso. Por otro lado, también es importante recordar que el amor es un sentimiento que evoluciona. Lo que hoy es el amor de mi vida, mañana podría ser una base sólida para un amor aún mayor y más profundo. Las relaciones, como las personas, crecen y se transforman. Y lo hermoso de esta declaración es que Kerem parece estar abierto a esa evolución, a la idea de que este amor es el punto de partida para algo aún más grande. ¿Qué aprendemos nosotros, como espectadores, de este tipo de situaciones? Creo que nos enseña la importancia de la comunicación en las relaciones. Nos recuerda que a veces es necesario verbalizar nuestros sentimientos, por muy difíciles que sean. Nos anima a ser más audaces en el amor, a no tener miedo de decir lo que sentimos. Y nos da esperanza. Nos muestra que el amor verdadero existe, que las conexiones profundas son posibles, y que hay personas que están dispuestas a declararlo al mundo. Además, esta confesión puede servir como un recordatorio para todos nosotros de valorar a las personas que tenemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces damos por sentado a quienes nos aman? ¿Cuántas veces no expresamos la profundidad de nuestros sentimientos? Ver a Kerem hacerlo tan abiertamente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a asegurarnos de que expresamos nuestro afecto de manera regular y sincera. También podríamos analizarlo desde una perspectiva de la audiencia. ¿Por qué nos fascina tanto este tipo de contenido? Creo que tiene que ver con nuestra propia necesidad de conexión humana, de ver reflejada en los demás las emociones que nosotros mismos experimentamos. El amor es un tema universal, y las historias de amor exitosas nos dan una dosis de optimismo y fe en la humanidad. Nos hace sentir que a pesar de todas las dificultades y complejidades de la vida, el amor sigue siendo una fuerza poderosa. Y hablando de Kerem y Hande, su relación se ha convertido en una especie de referente para muchos de sus seguidores. La forma en que se apoyan mutuamente, la complicidad que muestran, y ahora esta confesión, todo contribuye a crear una imagen de pareja sólida y enamorada. Y eso, para un público que busca inspiración, es oro puro. Podríamos pensar también en los retos que enfrentan las parejas en el ojo público. La constante atención, los rumores, la presión de mantener una imagen. Para Kerem y Hande haber alcanzado un punto en el que pueden declararse su amor de esta manera, a pesar de todo eso, es un testimonio de la fortaleza de su vínculo. Es como si dijeran, nada de lo que ocurra fuera puede dañar lo que sentimos aquí dentro. En resumen, la confesión de Kerem a Hande de que ella es el amor de mi vida, es mucho más que unas simples palabras. Es una declaración de amor profundo, de compromiso a largo plazo, de valentía y de autenticidad.
Es un momento que nos inspira, nos conmueve y nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a creer en la posibilidad del amor verdadero. Es una historia que sin duda seguirá capturando nuestra atención y generando conversación. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y apasionado sobre la confesión de Kerem a Hande. Hemos explorado las emociones detrás de sus palabras, el significado de esa poderosa frase y el impacto que puede tener en su relación y en todos nosotros. Ha sido un placer desgranar cada detalle con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que Kerem y Hande forman una pareja increíble? Dejen sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y siempre busco generar una comunidad donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las historias de amor y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Presionen ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.